Sean todos muy buenos días. Este es otro video para que veamos más o menos un poco de las fórmulas que nosotros vamos a ocupar con respecto a lo que es la parte del cálculo de conductores. Y veamos lo siguiente. Cuando nosotros queremos calcular corrientes, nosotros vamos a ocupar las siguientes fórmulas. Para un sistema monofásico, yo puedo utilizar las fórmulas de corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje, y también puedo ocupar corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje por eficiencia por un factor de potencia. ¿Por qué? Nosotros podemos ocupar esta y esa fórmula. Generalmente la fórmula de arriba, corriente es igual a potencia sobre voltaje, esa la ocupamos cuando tenemos sistemas DC, porque es la ley de potencia que generalmente se ve en la parte de DC. No obstante, yo la puedo ocupar en la parte alterna, porque también yo manejo lo que son partes resistivas, cargas resistivas, y estas se pueden calcular de esta manera. Ocupo eficiencia y factor de potencia cuando, en este caso, cuento con algún tipo de motor eléctrico monofásico a 120 voltios y yo necesite sacar eso. Por ejemplo, un pequeño ejemplo para la fórmula esta. Yo puedo decir que tengo un motor 120 voltios y en este caso que sea aproximadamente de 2 HP. En potencias yo quiero que tomemos muy en cuenta una cosita. Para potencias yo cuento con lo demás. Cuento con potencias en HP, cuento con potencias en CV y cuento con potencias en watts. El HP generalmente son 746 watts. En CV generalmente son 736 watts. Y en watts pues es solamente la unidad. Generalmente nosotros lo tenemos como en kilowatts, que son 1000 watts. Entonces, hago referencia de estas potencias porque en los ejercicios que vamos a tener más adelante vamos a optar con que tengamos potencias en HP, que son caballos de fuerza, en CV, que en este caso también es son caballos de vapor, que cuando nosotros tenemos potencias en calderas, y lo que es la parte de kilowatts, que es el que comúnmente nosotros conocemos. Entonces, prosigamos. Digamos de que yo quiero calcular, en este caso, la corriente para este motor de 120 voltios 2 HP. Si yo digo que son 2 HP, pongo 2 HP multiplicado por, dice que cada HP tiene 746, entonces 2 HP por 746 watts, esto me da un total de 2 por 746, me da un total de 1492 watts, y esta va a ser la potencia del motor. Pero hoy quiero calcular la corriente. Si el motor no trae especificado eficiencia y factor de potencia, decimos que la corriente va a ser igual a 1492 watts dividido entre 120 voltios, y la corriente va a ser la siguiente: 1492 entre 120, esto me da 12.43 amperios. Si el motor cuenta con las demás características como eficiencia y factor de potencia, pongámosles ahorita cualquier tipo de eficiencia, digamos que la eficiencia es de 0.85, y la eficiencia puede venir simbolizada como EFF o como la letra N, y un factor de potencia que en este caso puede ser de 0.9, que puede ser FP o el coseno de phi. Quiero que tomemos en cuenta esto. Cuando yo hablo de coseno de phi o factores de potencia, yo no voy a poner 0.95 multiplicando por coseno de phi, porque ya me están dando el valor de coseno de phi, que es de 0.9. Entonces, si yo cuento con eficiencia y factor de potencia, digo lo siguiente: la corriente en este caso va a ser igual siempre a la potencia entre el voltaje por la eficiencia y por el factor de potencia. Al sustituir esto, me quedaría de la siguiente manera. Sería los 1492 watts divididos entre 120 voltios,
multiplicado por la eficiencia, que es de 0.85, y multiplicado por 0.9, que es el factor de potencia. La corriente quedaría de esta manera: 1492 dividido entre 120 multiplicado por 0.85 multiplicado por 0.9. Esto me da aproximadamente 16.25 amperios. Hoy me van a decir, ¿por qué en la primera corriente y en la segunda corriente dan diferentes? En la primera corriente no identificamos pérdidas, porque eficiencia y factor de potencia son pérdidas de potencia. Eficiencia quiere decir de que el motor solamente trabaja un 85%, o sea que solamente está trabajando a 0.85 decimales, en este caso, o el 85% del motor, que no está dando toda su potencia y que la demás se está perdiendo. Y el 0.90 factor de potencia quiere decir de que hay un atraso en corriente, o sea que hay una pérdida también. Entonces, como esas pérdidas no son para la carga, se estima que la corriente se va a consumir más. Entonces, por eso es de que en la primera corriente y en la segunda dan distinta. La primera corriente porque no se contempla lo que es la parte de esas pérdidas, pero en la segunda corriente, que es esta que tenemos acá, sí se está contemplando esas pérdidas y por eso la corriente es mucho mayor. Vale, entonces hoy ya sé cómo utilizar esta fórmula, pero no solamente cuento con estas fórmulas. Borremos y veamos las siguientes. Recordemos de igual manera que yo voy a tener fórmulas, en este caso era para sistemas monofásicos. También yo voy a contar con fórmulas que son para sistemas bifásicos o sistemas trifásicos. Para un sistema bifásico, por lo general tenemos la siguiente. Contamos que corriente va a ser igual siempre a la potencia entre 2 por el voltaje nominal multiplicado por la eficiencia y multiplicado por el factor de potencia. Este factor de potencia también lo podemos poner como si fuera coseno de phi. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? De que como tengo un sistema 240 o en este caso tal vez 220, yo cuento con 3 líneas, línea 1, línea 2 y neutro. Tengo 2 líneas fase. Esas 2 líneas fase las represento con este número 2. Por eso es que la fórmula cambia en este caso. Volvamos y repitamos el proceso. Digamos que tengo un motor de igual manera que siempre es de 2 HP, pero ahora con un sistema de 220 voltios bifásicos. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría que la corriente va a ser igual, y ocupamos los mismos valores anteriores, que la eficiencia era de 0.85 y que el coseno de phi era de 0.9. Y decimos que la potencia anteriormente, que habíamos dicho que era 2 HP por 646, era 1492 watts dividido entre el número 2, que es porque es un sistema bifásico, multiplicado por un voltaje que es de 220 voltios, multiplicado por una eficiencia de 0.8 y multiplicado por un coseno de phi de 0.9. Y esto me da 1492 entre 2 por 220 por 0.8 por 0.9. Esto me da un total de una corriente de 4.70 amperios. Y me van a decir, mire, ¿y por qué nota ahora tan poco? Si antes en un sistema monofásico me daban más de 10 amperios, ¿y por qué ahora me da un sistema, una corriente de 4.70? Ojo, quiero que destaquemos que un sistema monofásico, como solo lleva una línea y un neutro, las corrientes en este caso se aumentan bastante. ¿Por qué? Porque se está compensando las potencias también. Entonces, cuando tenemos un sistema 220 que es de línea 1, línea 2 y un neutro, en este caso las corrientes se distribuyen entre cada una de las líneas. Entonces, en pocas palabras, la corriente, entre más voltaje tengamos, menos va a ser la corriente. Entonces,
tenemos que para un motor de 2 HP a 220 voltios con esta eficiencia tenemos que va a consumir 4.70 amperios y así se utiliza esa fórmula. Veamos entonces cómo se utiliza la parte de la fórmula de corriente, la fórmula para corrientes en trifásicos. Lo que cambia en este caso para este tipo de fórmula es lo siguiente. Corriente va a ser igual siempre a la potencia dividido entre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje multiplicado por la eficiencia y multiplicado por el factor de potencia, o en pocas palabras el coseno de phi, cualquiera de las dos. Entonces, volvamos al mismo ejercicio. Tengo un motor de 2 HP que yo ya sé que consume aproximadamente 1492 watts, con una eficiencia nuevamente de 0.85, un factor de potencia de 0.9 y un voltaje de 240 voltios. En este caso, ¿por qué pongo raíz de 3? Porque ahora es un sistema trifásico. Quiere decir que dentro de mi sistema, como vectores, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener, por ejemplo, una línea 1, voy a tener una línea 2, voy a tener una línea 3, y que cada una de ellas está desfasado 120 grados. Y a eso le llamamos sistema trifásico. Entonces, ¿por qué? Porque están desfasados en 120 grados y por eso a veces no se necesita un neutro, porque ellos complementan todo lo que es el campo magnético para dar movimiento a lo que es un motor, por ejemplo. Cuando estamos hablando de lo que son las fuerzas de campos magnéticos dentro de un motor. Entonces, como yo tengo 3 líneas y cada uno está dividido o está desfasado a 120 grados, yo para calcular la corriente de esto yo necesito una raíz de 3 para sacar lo que es los voltajes lineales de mi sistema trifásico. Entonces, en este caso decimos lo siguiente. Digo que la corriente en este caso va a ser igual a la potencia 1492 watts dividido entre raíz de 3 multiplicado por el voltaje. ¿Cuál voltaje? 240. Multiplicado por la eficiencia 0.85. Y multiplicado por un coseno de phi que es de 0.9. En este caso, toda esta parte de acá la hacemos inmediatamente. Decimos 1492 entre raíz de 3 multiplicada por 240 multiplicado por 0.85 multiplicado por 0.9. Esto me da una corriente aproximadamente de 4.69 amperios. Y esa es la corriente de mi motor trifásico. Por el momento necesito que utilicemos adecuadamente las fórmulas. Para eso nos va a servir, para identificar cómo utilizar estas fórmulas que tenemos. Para la parte de caída de sección transversal es lo mismo. ¿Por qué? Porque, en este caso voy a borrar ahorita, tenemos que en la caída de sección transversal tenemos dos fórmulas distintas. Lo vamos a poner con colores distintos. Para un sistema monofásico o sistema bifásico también, nosotros ocupamos la siguiente. Sección transversal va a ser igual a 2 por ρ, que es la resistividad, por la longitud, por la corriente. Todo eso dividido entre un delta V, que nosotros ya sabemos que es caída de tensión. Pero para un sistema trifásico, nosotros ocupamos que la sección transversal va a ser igual a la raíz de 3, ya vimos por qué, porque estamos hablando de un sistema trifásico, 3 líneas que están desfasadas a 120 grados cada una, multiplicado por, siempre, en este caso, ρ, que es la resistividad del conductor que estamos ocupando, que en cobre generalmente es 0.0172 ohmios milímetros cuadrados sobre metros, multiplicado por una corriente y multiplicado en este caso por un coseno de phi.
¿Qué es lo único que cambia? Todo eso dividido entre un delta V. Lo podemos hacer de esa manera, no habría problema. Pero si tenemos solamente un motor, si tenemos un conjunto, el coseno de phi lo podríamos sacar como un promedio o simple y sencillamente no sacarlo porque lo sacaríamos en corriente. Eso va a depender del ejercicio. Entonces, estas dos fórmulas, y lo único que hacemos es recordar que ρ en este caso es la resistividad del cobre, que es 0.0172 milímetros cuadrados, perdón, ohmios milímetros cuadrados sobre metros. Que delta V es una caída de sección, que es una caída de tensión, perdón, que puede ser del 5% o del 3%, y que en este caso el coseno de phi es igual a decir que es el factor de potencia, que puede ser, en los casos anteriores era de 0.9. El ejercicio puede ir modificado y puede decir qué tipo de factor de potencia o la placa de los motores. La raíz de 3 quiero que sepamos que es porque es un sistema trifásico y lo demás lo ocupamos de la misma manera. Espero que hayamos comprendido. Más adelante vemos ejercicios ya resueltos. Muchas gracias.